tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Hoy es viernes, este cuerpo tropical bastante que lo sabe. Vamos a compartir la frase correspondiente a este día, 2 de mayo. Al vivo todo le falta, al muerto todo le sobra. Bueno, el día de hoy, mis amores, nos vamos al mundo de la tanatología, continuamos realizando un recorrido y hoy nos vamos al mundo de cómo aprender del duelo atrás del arte y el sentido trascendental de la muerte. Para tratar este mis de temas tan interesantes, tenemos el día de hoy a un gran colaborador, me refiero a Miguel Ángel Machorro Bonfield. Él es psicólogo, psicoterapeuta humanista, suicidólogo, tanatólogo, sexólogo y más. Y con nuestro querido Miguel Ángel Machorro nos vamos al mundo de cómo aprendemos del duelo atrás del arte y lo relacionado a lo que es el sentido trascendental de la muerte. Buenas tardes, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido a tu casa como siempre. Hola Cris, muy buenas tardes. Te agradezco mucho nuevamente la invitación y me es un gusto poder compartir contigo esta plática y también con tu auditorio. Para mí también, como siempre, un inmenso honor tener la oportunidad de poder compartir contigo. Miguel Ángel, hoy nos vamos a un mundo muy profundo, lleno también de complejidades, lo relacionado a la muerte, a duelo, relación con el arte, etcétera. Y quiero, pues, por favor, que compartas con nosotros lo relacionado al sentido trascendental de la muerte y definición de muerte desde tu óptica. Claro, mira, vamos a dar una definición sencilla para no meternos en tantos problemas y vamos a entender que la muerte es un evento irreversible que ocurre cuando los signos vitales y eléctricos del cuerpo se suspenden por cualquier motivo. este, Cesan las funciones vitales, se detiene la actividad y finalmente el cuerpo queda totalmente inerte. A partir de esto podemos decir que esta es una definición un tanto médica, bueno, no médica, biológica, porque todo se suspendió. Perdón, todo terminó, no se suspendió, todo terminó. Entonces, a partir de este momento, bueno, esta persona, la que vivía en ese cuerpo, se fue. ¿A dónde se fue? Pues a donde ustedes quieran que se vaya. Fíjate que hay personas que, bueno, consideran que la vida se va al cielo, se va al infierno, se va al purgatorio, en función de sus creencias religiosas. Pero también hay personas, por ejemplo, que piensan que esta parte de lo que anima al cuerpo no es otra cosa más que energía, y esa energía se separa del cuerpo y se integra al universo. ¿Vale? Entonces, esto, de acuerdo a los energéticos, es lo que va a pasar, ¿no? Y todos nos reintegramos al universo y vamos a ir conformando toda la energía que está dentro de este propio universo, ¿no? Y así hay muchas creencias, ¿no? Hay personas que piensan que una vez que se suspende la vida, todo se acabó, no hay reencarnación, no hay vida eterna, no hay otras vidas, y está bien. Sin embargo, también nos vamos a encontrar, por ejemplo, gente que cree que nos vamos a reencarnar, que nosotros venimos de otras vidas. De hecho, hay una línea de, pues no sé si de investigación, no sé, no sabría decirlo de esa manera, pero hay una línea de seguimiento que se llama transgeneracional y nos dice que, por ejemplo, fíjate que acabo de leer algo que se me hizo muy, muy, muy padre, que dice que los amantes fueron esposos en otras vidas y que quedaron pendientes. Pues que quedaron muchas cosas pendientes entre ellos. Se me hizo romántico, se me hizo bonito, pero también se me hizo interesante de cómo, visto esto desde la transgeneracionalidad, pudiera ser, la verdad es que no lo sabemos. Hay quienes se dedican al trabajo transgeneracional y dicen que sí, pero bueno, es una perspectiva de ellos, ¿no? Y bueno, pues esto es con lo que podríamos empezar, Cris, no sé qué te parece. El Ángel, que como tanatólogos tenemos que tener nuestra propia definición. Comparte la tuya con nosotros. Claro.
La tanatología podemos utilizarla como la podemos definir como una disciplina dentro de la psicología. A mí me gusta ubicar a la tanatología dentro de la psicología como el estudio que se hace sobre la pérdida de cualquier cosa que produzca dolor y que no produzca dolor, porque sabemos que, por ejemplo, la tanatología estudia el duelo y sabemos que el duelo, hay duelos dolorosos y hay duelos que no son dolorosos, ¿no? Y si nos da tiempo, bueno, o en este o en el otro programa, podríamos hablar, por ejemplo, de los diferentes tipos de duelo, ¿no? Hablamos duelos presentes, duelos vividos durante el fenómeno, los duelos de los adultos, los duelos de los niños, cómo los niños procesan su duelo, a qué edad es importante ir integrando a los niños a estos procesos de pérdidas, qué tan sano es, por ejemplo, llevar a un niño de 10 años al panteón o al velorio de la abuela, del papá, del hermano, qué tan importante es o qué tan importante es o qué significado tendría, por ejemplo, llevar a un niño de 2 años, de 3 años al velorio. O sea, el nivel de cognición con la realidad depende mucho de la edad y eso nos va a ir permitiendo poder saber si lo podemos llevar o no. Bueno, todas estas cosas estudia la tanatología. La tanatología estudia los duelos, estudia las pérdidas, estudia cómo nosotros, desde nuestra perspectiva, vamos a ir interactuando con aquello que se fue, con aquello que ya no tenemos. Cómo lo vamos a vivenciar, cómo nos vamos a integrar a esta nueva vida sin él, sin ella o sin eso que perdimos, que puede ser la salud, puede ser una condición económica, puede ser un estado geográfico porque nos cambiamos, puede ser sin una mascota, porque por ejemplo, tú sabes que hoy las mascotas han cobrado una importancia muy, muy interesante. Fíjate que el año pasado yo quedé sorprendido, pero muy gratamente sorprendido. Tuve la oportunidad de viajar a Colombia y me entero que hay centros comerciales que tienen baños para perros. O sea, a mí se me hace muy interesante, la verdad es que se los aplaudo. A mí no se me hubiera ocurrido, pero bueno, tengo que entender de la importancia que hoy reviste, por ejemplo, lo que algunas parejas llaman como los perrijos o los gatijos, que según ellos son la sustitución del hijo, ya sea porque no quieren tener descendencia o no pueden. ¿Sí me explicó? Y entonces las mascotas adquieren un valor muy interesante. El otro día tuve la oportunidad de participar, bueno, no participar, me comentaron de una amiga que pierde a su perro, le hizo velorio, le tomaron fotografías, la incineraron, o sea, todo el mismo proceso que le hacen a una persona, se lo hicieron al perro, ¿vale? Hay unos lugares aquí en México donde, por ejemplo, tú puedes enterrar la ceniza en un parque, en un área verde, no en un jardín, en un área boscosa. Tú puedes enterrar las cenizas, las tiras y sobre las cenizas vas a sembrar un árbol. Que además a mí ecológicamente se me hace muy interesante el evento, pero cómo nosotros en lugar de dar por terminado algo, como sería la vida, le damos continuidad a través de otra vida que podría ser un árbol, una planta. A mí se me hace muy, muy interesante. Pero a lo que quiero llegar es cómo esta amiga mía contrató el servicio, fueron por el perrito, lo pusieron en un lugar, lo fotografiaron, lo dejaron bonito, en un escenario interesante, luego lo creman, luego lo llevan a mi amiga y a su familia a ese bosque, le preguntan qué árbol quiere plantar, cuando llega el hueco ya está hecho, ya nada más ella hace el proceso de vaciar las cenizas, tapa, pone el árbol, le pone agua y le ponen un letrero donde dice, este árbol pertenece a la familia fulana de tal o a fulano de tal. Se me hace muy interesante, porque, a ver, son formas, como estas formas de ver la muerte se van metiendo cada vez más en nuestra vida cotidiana y cómo esta forma de ver la realidad de la pérdida humana se hace muy interesante. A ver, y algo que es bien curioso es que, por ejemplo, estas cosas no nacemos aprendiendo, no nacemos sabiéndolas.
sino que son construcciones sociales que nosotros vamos adquiriendo. Mira, hay gente que te dice, oye, mira, sabes que yo te vendo un terreno o te vendo una casa, poco a poco me la vas pagando. Suena lógico, ¿no? Pero también suena lógico que hoy, por ejemplo, no sé si lo hay en otros países, yo me imagino que sí, donde te dicen, mira, yo te vendo todo un servicio funerario, es más, te vendo hasta el terreno para que en el momento en que sabemos que va a pasar, y no es porque estemos, como pudiese decir alguna gente, estamos invocando a la muerte, no, no la estamos invocando, solamente estamos intentando ser un poco lógicos cuando llegue este momento. Porque cuando nadie se prepara para morir, entonces la muerte de momento va a llegar y nos va a agarrar sin dinero, nos va a agarrar a todos ocupados. Y entonces, si no tenemos un plan de muerte, que suena curioso, pero es cierto, si no tenemos un plan de muerte, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a tener que contratar al servicio más caro, la funeraria más cara, el pedazo de terreno en el panteón más caro, o sea, todo nos los van a dar más caro. Lo interesante del asunto es que nos van a agarrar sin dinero. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces tenemos que ir planeando todo este tipo de cosas. Entonces, a lo que quiero llegar es cómo nosotros vamos a ir trabajando y tenemos que ir trabajando esta conceptualización de la muerte. Y nos damos cuenta que muchas veces inconscientemente en nuestra vida cotidiana vamos integrando elementos que nos van a ayudar a vivenciar con la muerte. ¿Sí me explicó? ¿O cómo la ves? ¿Qué piensas tú, Cris? Sí, es cierto. Considero también que una persona que se maneja desde ese punto de vista que tú acabas de mencionar es alguien también que es organizado o organizada y que con esto pues no le está dejando problemas quizás a sus hijos o a sus familiares, porque como tú acabas de decir, muchas veces cuando llegan estos tipos de eventos inesperados como la muerte, no hay dinero, entonces todo sale más caro y muchas veces hay personas tienen que recurrir inclusive a endeudarse por la situación. Entonces eso es una parte muy importante porque tenemos que entender que debemos de incluir en la historia de nuestra vida también la muerte, porque es algo inminente y que nos va a llegar a cada uno de nosotros. Y lo más interesante de todo esto es, Miguel Ángel, que no sabemos cuándo, ni cómo, ni nada. Entonces, por esa razón, el ser humano tiene que organizar esa parte de su vida para no dejarle también situaciones a los otros. ¿Qué opinas? Sí, comparto totalmente tu opinión. Tenemos que ser organizados en esta parte. Fíjate que con este asunto de la pandemia, casi al final de la pandemia, empecé a tener algunos pacientes que tenían problemas de rasgos depresivos o de tristeza y personas que tenían rasgos de ansiedad. A ver, ¿y cuál era el problema? El problema era que pudiese llegar la muerte. Ese era un problema. Y el otro problema es qué va a pasar cuando yo no esté. Porque porque creemos que nosotros somos totalmente insustituibles, pensamos y creemos que si yo no estoy, esto va a ser un relajo. Y la verdad es que no. Todo va a cambiar, sí, por supuesto, va a ser mejor, no, solamente va a ser diferente. Entonces, yo les decía a la gente, a ver, ¿por qué no en una plática de sobremesa no hablan acerca de, eh, obvio, cuando el ambiente esté sano, esté permeable para que se platique de este asunto tan importante, que alguien preguntara, les dijera, ¿saben qué? Yo quería comentarles algo. A ver, ¿saben que a mí me gustaría que cuando yo me muera me entierren, me incineren? Y si me entierren, yo quiero quedar en este lugar del panteón. A mí me gustaría comprar un pedacito junto a mis padres, no sé, o comprar un terreno para la familia. A lo mejor a mi esposa y a mí nos entierren juntos. Y entonces, bueno, pues yo quisiera eso. O saben qué, yo quisiera que me incineraran y yo quiero que mis cenizas pues las tiren en algún lugar o mis cenizas las pongan en otro lugar o las pongan en una iglesia o las echen al mar, no sé, cualquier cosa. Pero además también quiero que mis cosas personales, por ejemplo, puedo dejar una herencia
y la herencia ya está repartida en vida, pero pues, la van a saber hasta que yo muera. Pero también, ¿saben qué quiero? Quiero decirles qué es lo que van a hacer con mis cosas personales. Quiero que les digan, por ejemplo, cómo las quiero que se las repartan, y aquello que no pueda ser repartido, ¿qué es lo que quiero que hagan con ellos? Y entonces preguntarle a otra persona, ¿y a ti qué te gustaría? Y entonces vamos a empezar de esta cuestión de en serio, vamos a hacerla un poco más amena, nos vamos a reír, porque acuérdate que la risa va a aparecer como una condición de los nervios, de no saber qué respondo. Entonces, la risa para muchas personas aparece cuando, chin, estoy atrapado en algo, no sé qué decir y me río. Pero poco a poco nos podemos ir soltando, y esto puede permitir que nosotros vayamos eh, atendiendo las demandas a futuro de cada uno de nosotros. ¿Sí me explicó? Y que de alguna manera, como tú dices, personas que se organizan empiezan a contratar los servicios funerarios, que bueno, supongamos yo me voy a morir en 40 años, bueno, el precio que voy a pagar ahorita no es equivalente al de 40 años en un futuro. En 40 años va a ser 40 veces, o bueno, no sé cuántas veces más caro, pero no va a ser barato. Y de alguna manera esto pues nos va a permitir irnos organizando en algo que es lo único que sabemos que va a pasar desde que nacemos. Nos vamos a morir. Como decías, ¿cuándo, cómo, dónde, con quién? No lo sabemos. Y algo que es muy interesante que tenemos que aprender y que la gente aprendió en la pandemia es que la gente se puede morir. Y los jóvenes se pueden morir. Se puede morir la gente enferma, pero también se puede morir la gente sana. Un accidente, una situación que no está programada en nuestra vida, que no tiene nada que ver con nuestra historia de vida, puede pasar. Gente con mucho éxito, de momento, ¡pum!, la vida se le fue. Ayer casualmente veía yo un noticiero en Estados Unidos, un latino empieza a discutir con un cubano, y se baja el latino, no recuerdo de dónde es, le da un puñetazo a la altura de la nariz, obvio genera un impacto, el señor se va por atrás, se pega en la cabeza y debido a ese golpe muere. Y entonces, a ver, estaba previsto estas dos muertes que se dieron. A ver, ¿y por qué digo dos muertes? Número uno, el cubano que murió, desafortunadamente, bueno, deja todo un vacío y que es muy doloroso, ¿no? Y que como tal, bueno, pues no hay forma de recuperarlo. Pero también el que pegó fue condenado a cadena perpetua. Entonces fueron dos vidas en un momento tan, tan increíblemente absurdo, porque fue un problema vial y por eso discutieron. O sea, entonces, esto es tan efímero que nosotros tenemos que aprender una cosa. Hoy, si me voy a despedir de alguien, me voy a despedir con mucho amor, porque no sé si te voy a volver a ver. Es más, te voy a dar las buenas noches con todo mi amor, porque no sé si voy a amanecer. ¿Cuánta gente no ha muerto de un regurgitamiento, se ahogan, una broncoaspiración, un paro? ¿Cuánta gente? Eso es muchísima, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es decir, vamos a echar mano de todo el arsenal de herramientas y de conocimientos que tenemos a partir de la muerte. ¿Ves? Muy ¿Cómo la ves? muy importante todos esos puntos, Miguel Ángel, que tú acabas de compartir con nosotros. Pero es bueno destacar que lamentablemente todavía ese es un tema tabú, rodeado de muchas situaciones, y por esa razón creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros como tanatólogos y personas que manejamos esta parte de tratar de llevar ese tipo de información, y por eso es que siempre nosotros en el programa hacemos énfasis contigo y con los especialistas que manejan esta área
para que la persona, el sujeto, comprenda la importancia que es nosotros manejarnos desde una realidad que lamentablemente es inminente en cada sujeto, en cada persona. Quiero, por favor, Miguel Ángel, que tú compartas con nosotros este punto relacionado a lo que es la muerte desde la perspectiva de fenómeno social y cómo llega entonces esta parte a lo que sería nuestra vida. Claro, mira, es bien interesante cómo nosotros vamos a ir construyendo esta fase de la muerte, del duelo y todo eso. Y eso, fíjate que lo podemos ver, a mí se me ocurre en este momento que lo podemos ver, por ejemplo, desde la literatura, lo podemos ver desde aquello que leemos, desde los cuentos para niños, los cuentos de vida cotidiana, los cuentos, las novelas o la literatura científica. O sea, es decir, en la literatura, en los libros hay cantidad de información con respecto a la muerte que sin darnos cuenta, nosotros estamos leyendo cuentos que hablan de la muerte, cuentos de tanatología, cuentos de duelo, sin ni siquiera darnos cuenta de lo que estamos leyendo. Y bueno, también tenemos el cine. El cine es muy, muy importante porque en el cine se representan historias, historias que de alguna manera fueron fundamentales. Yo recuerdo algún par de ellas, ahorita te las, si quieres lo platicamos. En el cine mexicano, en la década de los 40, cuando está la Segunda Guerra Mundial, México, no sé de otros países, pero yo me imagino que igual que México, y impulsan mucho el séptimo arte, ya que las grandes empresas de Estados Unidos y de otros países de Europa, pues estaban ocupados, peleándose. Bueno, pues nosotros nos dedicamos a hacer cine, pero hay escenas muy desgarradoras donde nos hablan de la muerte y nos dicen que son cosas muy interesantes, ¿no? Y luego, por ejemplo, también tenemos, por ejemplo, la música, los latinos somos especialistas en ser víctimas, lastimeros, nuestra música es dolorosa, dolorosísima, o sea, no hay nada como que tengas un mal de amores, te vayas a una cantina y pongas música, cualquier música, porque todas hablan de lo mismo, de me dejó, me dejaste, ya no soy lo mismo para ti, y ahora qué hacemos, y mi vida se acaba si tú no estás. Y nos damos cuenta de que estamos hablando de pérdidas, ¿vale? También, por ejemplo, y eso sería sobre, por ejemplo, el arte, ¿no? La literatura, la música, el cine. Pero también, por ejemplo, lo podemos ver, por ejemplo, en literatura especializada o en ciencia, se me ocurren en este momento dos, por ejemplo, la antropología social y la antropología clásica. ¿Qué es lo que estudian? Bueno, pues estudian las diferentes formas de organización de gente que ya no está, ¿vale? Pero también la antropología nos habla un poco acerca de cómo vamos a ir estudiando las diferentes formas de organización y la forma en cómo se fueron presentando. A ver, hay un país, no recuerdo cuál es, no recuerdo si es Bolivia, en un lugar, la verdad que no recuerdo exactamente, donde no hay tierra. La gente que vive en esa comunidad solamente vive en montañas. Y entonces, fíjate cómo sus entierros, ellos los desvisten y los envuelven en unas sábanas, y los llevan a la parte de un lugar donde van a aparecer los cóndor, los buitres, y entonces ahí lo dejan al familiar, al amigo, lo que sea, lo dejan para que sea parte del propio proceso de la propia naturaleza. A mí se me hace muy interesante, pero a ver, ¿por qué se hacía de esa forma y no de otra? Bueno, pues porque así es esto, ¿no? ¿Vale? Y entonces, si no sé si gustas, podríamos tocar algunas cosas de cada uno de estos elementos que te acabo de comentar. ¿Cómo la ves, Cris? Porque así pues cada uno de nosotros nos documentamos y aprendemos cuál es esa incidencia desde el punto de vista de lo que son esos fenómenos sociales y cómo eso llega entonces a nuestras vidas. Adelante, Miguel Ángel. Claro, mira, me gustaría
hablarte un poco de la literatura. A ver, mira, hay un libro, a lo mejor lo conocen, la gran mayoría, que se llama Las Mil y Una Noches, ¿vale? Cómo surge este libro? Este libro es el padre de los libros, es un metalibro, por así decirlo. Y por ejemplo, a ver, ¿se acuerdan de Sinbad? Ali Baba y los 40 ladrones. Bueno, todas estas historias surgen dentro del libro de Las Mil y Una Noches. Vale. A ver, ¿qué sucede? Resulta ser que hace muchos años vamos a empezar como empiezan los cuentos, ¿no? Había un lugar hace mucho tiempo, en un lugar muy lejano. Entonces, en ese lugar había un sultán que era muy rico y que era muy poderoso, pero que le gustaba ser sádico, que le gustaba oír cosas interesantes, y él tenía un libro que le contaba, que se lo dio a la nana de sus hijos para que se los contara y se los leyera. Entonces, el señor llegaba y les empezaba a contar a los hijos del sultán las historias que él mismo hacía y que él mismo escribía, o libros que él mismo, o que ya tenían ahí en ese libro, ¿vale? Y entonces, un día, el libro desaparece, y entonces dicen, bueno, ¿dónde está el libro? ¿Dónde está el libro de cuentos para mis hijos? Van por el sujeto, porque alguien entró y lo robó, y entonces pensaron que era el que los contaba. Van por el señor, los guardias del sultán, lo traen y le dice, dame el libro. No, pues no lo tengo. No, pues es que tú te lo robaste. Eres el único que tenía acceso a mis hijos y tú eres el único que tenía el libro. Y el tipo dijo, no, pues no lo tengo. Y entonces dijo, no hay problema, mañana yo te voy a matar. Mañana te vamos a colgar sin ningún problema. Ok. Y entonces aquí había algo bien interesante, que es la esencia del libro, del cuento de Las Mil y Una Noches. La hija del señor que cuidaba a los nietos, a los hijos del sultán, y que de alguna manera les contaba los cuentos, ella los había oído todos. Y entonces, curiosamente, bueno, no curiosamente, todos se los aprendió, todos los cuentos se los aprendió. Y entonces llega la hora de la ejecución, perdón, llega la noche antes de la ejecución, y le dice la hija, pide hablar con el sultán, y le dice, mira, mi papá no robó los cuentos, le dice, pero yo te propongo algo, déjame contarte un cuento, y si te gusta, yo te pediría que perdones a mi papá. Y le dijo el sultán, mira, vamos a hacer una cosa, si me cuentas el cuento, le voy a dar un día más a tu papá. Y le dijo la niña, está bien, ¿cuándo quieres que empecemos? ¿Podemos empezar mañana? Y el sultán dijo, ok, empezamos mañana. La niña se presenta al otro día y le empieza a contar el cuento en la noche. Y se lo empieza a contar, a contar, a contar. Y es ahí donde salen los cuentos, los que te decía, Ali Baba, Sinbad y todos estos cuentos que son muy famosos y que muchos ya han sido llevados al cine por esta compañía de Walt Disney. Y entonces empieza a contarle y al sultán le empieza a dar sueño y se da cuenta que ya amaneció. Y le dice a la niña, Chin, ya amaneció. Entiendo que vas a matar a mi papá. Me hubiera gustado terminar de contarte el cuento. Y le dice el sultán, no, espérate. Yo te espero en la noche y me terminas de contar el cuento. Y entonces en la noche siguiente se presenta a la niña nuevamente y le empieza a contar otro cuento. Y nuevamente vuelve a amanecer y la niña le dice, Chin, ya amaneció. Híjole, lo lamento mucho, creo que ya vas a matar a mi papá. Pero el sultán se quedaba tan picado con los cuentos que le decía, no, te espero en la noche. Y así fueron pasando hasta que se hicieron las 1001 noche, y esta niña de nombre Sherezada logró salvar la vida de su padre. Este es un cuento tanatológico de cómo nosotros vivenciamos con la muerte. A mí se me hace muy interesante, porque independientemente de todos los cuentos
que la mayoría son buenísimos. Yo alguna vez hace muchos años, hace muchas lunas, cuando era yo muy chamaco, pues lo llegué a tener, pero a mí algo que me conmovió mucho fue la historia. Yo la historia no la logro entender hasta que soy adulto, hasta que yo estoy estudiando la carrera de psicología y entiendo esta parte de la magia que hace Sherezada por salvar a su papá. Y entonces, este es un cuento infantil que a mí se me hace muy interesante y que de alguna manera mete a los niños a observar cómo se está vivenciando la muerte y cómo podemos aplazarla y cómo podemos jugar con la propia muerte, ¿no? Fíjate, si cambiamos de tema, hay un libro muy, muy viejo que se llama La Divina Comedia. Este libro también habla de la muerte, ¿vale? Y este libro, de alguna manera, nos llegó a marcar a muchos de mi generación, porque era un libro obligado, no me acuerdo si en la secundaria o en la preparatoria, teníamos que leerlo, ¿no? Este famoso libro de Dante Alighieri que se llama La Divina Comedia, y que tiene un sentido muy parecido, perdón, un inicio muy parecido al de Alicia y el País de las Maravillas. Alicia estaba recargada en un árbol, de momento empieza a soñar, y en el sueño aparece un conejo y le dice, vente, te voy a enseñar algo. Y se la mete, y la mete adentro del árbol. Algo muy parecido pasa con la película de Dante. No recuerdo el nombre de los personajes, los estuve buscando, pero no los encontré. Bueno, pero resulta ser que está un tipo durmiendo en una noche en un bosque y de momento te aparece la muerte. Y entonces le dice, ven, te voy a enseñar algo que es importante que tú aprendas y que sepas. Dice, ¿quieres vivir sanamente? ¿Quieres vivir bien? Bien, entonces te voy a enseñar algo que te va a permitir a ti poder saber cómo vas a vivenciar tu vida todos los días a partir de ahorita. Y entonces le dice, te voy a llevar a un viaje por el infierno, por los infiernos, así le dijo, por los infiernos. Y entonces la muerte baja con Dante y lo empieza a llevar a los infiernos y le empieza a decir, te voy a llevar a 9 infiernos. Y cada uno de esos infiernos tenía gente muy en particular, gente que había cometido un pecado muy en particular y gente que estaba pagando su penitencia de formas muy particulares. Yo me acuerdo que, por ejemplo, el primero se le conocía como el limbo, el segundo estaban las personas que eran lujuriosas en el segundo infierno, en el tercer infierno estábamos donde yo voy a ir, que es la gula, porque a mí me encanta comer, y entonces todas las personas que tenían problemas de gula y que comían en exceso por vanidad o por cualquier otra cosa que creían que toda la comida se la tenían que acabar, ellos iban a dar al tercer infierno. En el cuarto infierno iban todas las personas que eran ávaras, que tenían avaricia y que de alguna manera podían hacer de la gente más o menos, y las podían lastimar y las podían llevar a situaciones muy difíciles con respecto a esta condición que se llama, que es la avaricia, ¿no? Luego están las personas que son violentas, se le llama el infierno de la ira, y entonces ahí van todas las personas que habían matado, que habían violentado, que habían golpeado a la gente, a sus esposas, a sus esposos, a sus hijos, a sus padres, y entonces, en función de a quién habías golpeado, bueno, pues ibas a este quinto infierno que era el de la ira. Y luego estaban, por ejemplo, en el sexto infierno, todos aquellos que eran flojos, perezosos, que no hacían nada, porque también el diablo castigaba esta circunstancia. Ojo, observemos algo que es bien interesante. ¿Quién castiga? Dios no castiga, el que castiga era el diablo. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿por qué? Porque a veces pensamos que el perdón y el castigo lo ejerce Dios. No, Dios no castiga, el que castiga es el diablo. Y dependiendo del pecado, por ejemplo, en este caso de la pereza, de no hacer nada, de vivir del otro, de aquellas personas que vivían de la complacencia y filosofaban, pero que no producían nada, bueno, ellos iban al sexto infierno, ¿vale? Y al séptimo infierno se iban todos aquellos herejes, aquellos que no creían,
aquellas personas, de hecho hay una parte en la Biblia que dice, no te quiero, te quiero frío o caliente, tibio te vomito. ¿Por qué? Porque de alguna manera el no creer, era una especie como de pecado, ¿no? O sea, no crees en nadie, no hay problema, vente para acá, en el infierno vas a creer, ¿no? Y luego estaba el octavo, el séptimo infierno, que es el de la violencia, que es muy parecido al de la ira. En el octavo está el del fraude, todas aquellas personas que habían abusado de alguien y que les habían quitado sus pertenencias y todo este tipo de cosas. Bueno, ellos iban al octavo infierno. Y en el último, que era el noveno infierno, que supuestamente la novela de Dante Alighieri, iban aquellas personas que tenían una particularidad que hoy es tan común porque lo hemos permitido, ¿verdad? Pero si nosotros viviéramos bajo el régimen de Dante Alighieri, todos seríamos muy rectos. El noveno infierno, que es el de la traición. Pero ojo, ¿qué es traicionar? Traicionar es cuando abusas de la confianza de la gente. Traicionar es cuando haces lo opuesto de aquello que quedaron de que iba a ser, ¿vale? Y entonces vamos a observar que la traición no necesariamente está hablando de la traición emocional, de la traición sexual, cuando traicionamos a nuestra pareja. No, cuando yo traiciono mis propios principios, cuando yo traiciono la confianza de mis padres, cuando traiciono la confianza de mis hijos, cuando hago cualquier tipo de traición que de alguna manera me lleva a hacer lo opuesto de aquello que se supone implícita o explícitamente tenía que darse. Y sin embargo, no se dio. Entonces, este libro a mí se me hace muy interesante porque de alguna manera vamos a observar que hay una serie de condiciones morales, valorativas, de principios, que como sociedad deberíamos de seguir. Pero está tan normalizado el que, por ejemplo, seamos violentos, seamos lujuriosos, seamos traicioneros, ¿vale? Seamos ávaros, nos dé por comer y lo que no comamos lo tiramos, no entender que todo este tipo de cosas están dañando a nuestro entorno, a las personas que están junto a nosotros, que, bueno, pues yo vivo en un lugar donde hay mucha agua y entonces puedo tirarla. No, 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 o sea, yo tengo que aprender a ser un tanto ecologista y pensar en los demás, en el efecto que mi comportamiento va a producir en otros nichos ecológicos. Entonces, a mí se me hace interesante este libro porque también nos va diciendo algo que es fundamental, fundamental y que viene no es que venga a darles certeza a la Biblia, pero de alguna manera nos dice cómo aquello que la Biblia nos ha dicho, si no se cumple, nosotros podemos caer acá. Ahora, la pregunta es bien interesante. ¿Alguien ha ido al infierno? No. ¿Alguien conoce el infierno? No. ¿Sí me explicó? Muchas personas podrían decirme, bueno, ¿tú qué sabes? ¿Ya fuiste al infierno para que hables de esto? No, o sea, yo solamente le estoy hablando de un libro, ¿vale? Un libro que se me hace interesante, que de alguna manera marca o puede marcar nuestro comportamiento social con respecto, a ver, ¿qué va a pasar cuando yo me muera? ¿A dónde me voy a ir? Como hay incertidumbre en este evento, entonces yo lo que quiero es portarme bien, porque yo no sé si existe el cielo, el purgatorio, el infierno. No, yo no lo sé. Lo que sí sé es que la Biblia me dice que yo puedo irme al infierno o que me puede ir mal. ¿Sí me explicó? Y entonces lo que yo intento hacer es que previendo lo que sigue después de la muerte, me permita ser entonces una persona moralmente funcional para los demás. ¿Sí me explicó? Y que pueda yo tener una sana convivencia con el otro. O sea, si algo no es mío, no es mío. Me encontré un objeto, no es mío, es de alguien. ¿Sí me explicó? O sea, ¿por qué voy a agredir a alguien? ¿Por qué le voy a quitar la vida a alguien? ¿Por qué voy a hacer algo malo contra alguien? Y nosotros pensamos que en algún momento podemos hacer lo que nosotros queramos.
Y este libro nos dice aguas porque no necesariamente es así. ¿Sí me explicó? Y, y esto nos lleva a entender un poquito del contexto de la muerte. Y fíjate, me gustaría, como tercer punto, no hablar de un libro, me gustaría hablar de un sujeto, un japonés que se llama Yukio Mishima. Él nace en 1925 y muere en 1970. A ver, pero ¿qué tiene que ver este Mishima en este asunto de la muerte? Mira, él era un escritor, yo no he leído nada de él, más que su biografía, que se me hizo muy interesante. Y entonces, Mishima era un escritor, era un novelista, cuentos cortos, cuentos breves, historias largas. En algún momento él llegó a participar o fue considerado para Premio Nobel de la Literatura. No recuerdo exactamente en qué año, en 1940 y tantos. 1950, 1950, algo así. Él fue considerado como uno de los como uno de la terna para concursar por el Premio Nobel a la Literatura. De hecho, el que ganó el Premio Nobel a la Literatura en aquel año, él dijo, yo me siento que traiciono porque yo creo que la novela con la que concursó Mishima era mucho mejor que la mía. Pero bueno, me dieron el premio a mí. Entonces, Mishima tiene condiciones bien interesantes. Es un niño muy prodigioso, es un niño homosexual y es un niño que tiene ciertas condiciones emocionales muy importantes. Es muy sensible, muy sensible. Y esta sensibilidad le permite ir escribiendo cosas muy interesantes. Él llega muy joven a la cúspide de su vida intelectual, de su vida literaria, y se da cuenta de que está plano ya. No puede escribir, no le salen ideas, no está creando nada nuevo, y con aquellas personas que se dedican a producir, por ejemplo, literatura o arte, saben que ese es un momento donde pasa dos cosas. O agarras un segundo aire y subes, o te vienes para abajo y te vas a perder. La propia historia, si no eres bueno, la propia historia se va a encargar de borrarte de la faz de la tierra. Y entonces Mishima hace algo muy interesante. Él decide que su vida debe de terminar. Y ojo con esto, yo no quiero, con esto que les voy a decir, no me gustaría ser ofensivo para nadie. Y si resulta ofensivo, de antemano 1000 disculpas. Pero bueno, ahí va. Entonces resulta ser que Mishima dice, yo ya no quiero seguir viviendo, porque esta vida esta vida miserable ya no la quiero. Y entonces Mishima lo que hace es que hace una rueda de prensa e invita a su mejor amigo, que es digamos, es alguien del ejército, no recuerdo exactamente si es teniente, coronel o algo así, y lo invita y le dice, me voy a quitar la vida y te voy a pedir a ti como mi mejor amigo que si en mi intento de quitarme la vida no lo logro, quiero que tú, te doy permiso, me termines de matar. Y entonces Mishima hace la rueda de prensa, empieza a platicar con ellos, él se viste con este traje típico blanco que usan los japoneses, se sienta en cuclillas, en flor de loto, empieza a platicar con ellos y de momento saca un sable, se lo entierra y gira. Y en ese momento la vida de Mishima se acaba. Ok, a ver, ¿qué tiene que ver esto? O sea, ¿dónde está la relación entre su nivel literario, la inmortalidad de Mishima y el evento que hizo? A ver, a partir de la muerte de Mishima, todas sus obras se empezaron a cotizar. Mishima se hizo más famoso muerto que vivo. Y Mishima lo sabía. Y Mishima sabía que la única forma de llegar a que su nombre fuera perpetuo, y mira, y tanto lo es, que estoy hablando de él, ¿sale? Como la historia literaria, la historia de su vida de Mishima, que fue una historia muy complicada por la época, por sus preferencias sexuales, por el lugar donde vivía, el país donde vivía, cómo todo esto se le complica. Bueno, todo esto surge
y le da un valor superlativo a su condición literaria. Y a mí esto se me hace muy interesante porque él sabía algo que es bien interesante. La muerte violenta hace inmortal a la gente. La muerte inmortaliza a la gente. La muerte violenta hace más inmortales a la gente. A ver, yo te preguntaría, Cris, si en tu memoria inmediata viene a ti gente que no ha tenido mucha relevancia a nivel social, político, económico, artístico, allá en tu país, y que tiene una muerte accidente y de momento, ¡pum!, empieza a crecer. ¿Sí me explicó? Es cierto eso. Es cierto. Y entonces fíjate cómo la literatura se vuelve algo tan impresionante que nos enseña de la muerte y nos va marcando cosas que son muy interesantes. Y sabemos, por ejemplo, aquí en México hay muchos casos de gente que murió de manera trágica y que su historia, que al parecer no tenía gran chiste, de momento se hicieron inmortales, porque la muerte tiene esta característica, inmortaliza a la gente y la santifica. ¿Sale? Ángel. ¿Cuántas veces no se... Sí, perdón. Miguel Ángel, hemos llegado al final. Nos hemos quedado de verdad cortos de tiempo para tratar este tema tan interesante, por lo cual tendremos que realizar una segunda parte donde vamos a realizar ese recorrido maravilloso por el mundo de la antropología, lo relacionado también a asuntos religiosos, y una parte pues quiero que compartas con nosotros y es si realmente es la muerte lo que le da el significado a la vida. También agradecemos a algunos de nuestros seguidores que han estado pues compartiendo comentarios sobre este tema que ha tratado Miguel Ángel esta tarde. Muy agradecidos de verdad por estar en sintonía con nosotros. Y nada, quiero pues que compartas rápidamente con nosotros redes sociales y números de contacto. Claro, mira, yo les invitaría a que visiten mi página, que es íntima-medio-mente, íntimamente.com. Ahí están mis números telefónicos, ahí están todas las cosas que nosotros ofrecemos. Mi colega y yo estamos a su servicio para cualquier tipo de actividad, ya sea terapéutica, en cursos, pláticas y todo ese tipo de cosas. Gracias de verdad, Miguel Ángel, por compartir con nosotros esta tarde. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente este viernes 2 de mayo. Será hasta el próximo lunes, si papito Dios lo permite, que continuaremos con más temas, más controversias, más complejidades. Que pasen cada uno de ustedes un feliz fin de semana. Soy la doctora Controversia Crismelis Prito Padilla. Bye.